En la mañana, y el primer tema a tratar será un tema que ya hemos realizado varias ediciones, que está vinculado con la situación de aquellos trabajadores que tienen hoy entre 51 y 59 años que fueron obligados en el año 1996 a ingresar a las AFAPs por distintas condiciones, por cuestiones de lo que ganaban en ese momento y también por tener 40 años y que hoy ya están en edad de empezar a jubilarse y se ven perjudicados. Estar en las AFAP los perjudican. Bueno, hay distintos actores que se están moviendo en el terreno para encontrarle una solución. Es un gusto tener en esta mesa de trabajo a Adriana Menjú. Ella es una de las cincuentonas, que así se dio en llamar el movimiento. Bienvenida, un gusto recibirte. Muchas gracias, Ana María. Y al doctor Oenir Sartú, bienvenido, representante legal de muchos de estos trabajadores que ya se presentaron a la justicia para que se les dé una solución. Por un lado, ser reparados y por el otro lado, plantean algo más profundo y es terminar con este sistema de las AFAPs. Ustedes recuerdan, ya estuvimos con varios actores, con la doctora María Dolores Benavente, economista, con el PIT-CNT, varios actores han opinado sobre este tema. Bueno, ahora vamos a conversar con Adriana y con Oenir Sartú. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Ana María. Adriana, ¿cómo fue que detectaste esta situación de, bueno, a ver, ¿cómo es que detectaste que esta situación de las AFAPs te iban a perjudicar cuando te fueras a jubilar? Bueno, en realidad yo lo sospechaba desde un principio. Como se suele decir. Sí, porque en realidad ya había sido advertida hace mucho tiempo, incluso firmé para la derogación de la AFAP, cuando el plebiscito. Pero después empezaron los rumores, algunas entrevistas que habían hecho, vi al doctor y bueno, me empecé a contactar y fui al BPS a pedir el estimativo de lo que iba a ser mi jubilación, para la cual me faltan 3 años. Y empecé a hacer todos los trámites, los papeles para dejar todo pronto y bueno, allí fue que me llevé la sorpresa de que era horrible lo que iba a cobrar, sobre todo por la FAP. Cuando me dieron los papeles, tanto en la FAP como en el BPS, ahí me di cuenta de que era tétrico. Los defensores de las AFAP, Oenir, han señalado, bueno, pero si la gente trabaja por lo menos hasta los 65, 66 años, es decir, tiene derecho a jubilarse a los 60, pero si trabaja 5 o 6 años más, puede reparar esta situación. ¿Se repara esta situación? Ya, yo no soy economista, pero hay una cuenta de esas que se puede hacer con los dedos que a veces ayudan, ¿no? Si en 20 años no lograron generar jubilaciones razonables, es decir, lo ha dicho el propio ministro de Trabajo, que pagan en el entorno de los $200, lo cual es irrisorio. 6.000 pesos, 6.500 pesos. ¿Por qué en los 3 años siguientes van a generar una rentabilidad maravillosa? Digo, es realmente absurdo. Yo insisto, no tengo los recursos técnicos para demostrar dónde está la falacia, pero lo que sí, y esto lo debe recordar todo el mundo, los que tenemos la edad suficiente, cuando las AFAP empezaron prometieron una rentabilidad fantástica. Parecía que el que estuviera en este régimen iba a tener una jubilación muy superior a lo que eran las jubilaciones por el BPS. Es cierto, esa era una de las consignas de la afiliación. Afíliese porque con la AFAP usted va a tener una jubilación muy mejorada a lo que les da el BPS. Se decía que el BPS era el último desastre y que el sistema privado iba a garantizar una rentabilidad. Bueno, pasaron 20 años y hoy tenemos que en los lugares, es decir, en las situaciones en que el BPS paga, por ejemplo, 20.000 pesos, las AFAP pagan 6, por mantener una relación, es decir, cerca de la cuarta parte. Cuando se supone que al BPS aportaron 30 años y a la AFAP 20. Es decir, no guarda ni siquiera proporción con el tiempo. Entonces, ahora nuevamente se dice el argumento, si usted espere 3, 4 años más y le vamos a pagar una jubilación maravillosa. Me parece que es falso, no hay razón para creer eso. Además, si uno sabe que han habido muchos años de rentabilidad negativa de las AFAP, y los resultados cantan, es decir, ¿cuántos pagan? Después de 20 años de administrar el dinero de los aportantes, generan jubilaciones de 6.000 pesos. Bueno, quiere decir que no se ve por qué van a llegar a esos resultados maravillosos. No se sostiene. Adriana, ¿cómo es que empiezan a movilizarse? Porque vos decías, bueno, yo me di cuenta, lo sospechaba desde un principio, como se suele decir, firmé contra las AFAPs,
me empecé a mover, fui al BPS, junté todo para mi jubilación y dije, bueno, esto es un desastre. ¿Cómo fue que te fuiste contactando con otra gente y crearon este movimiento llamado Los Cincuentones? Bueno, lo primero que hice fue crear un grupo porque pensé me tengo que contactar con gente. Y abrí un grupo en Facebook donde tratando de conseguir gente, miembros, para poder empezar a movernos. Y al instante fui al consultorio del doctor, al estudio, y bueno, y con él, a él le dije, tengo un grupo, y bueno, de allí mismo de las reuniones ya salían para el grupo y la gente que me contactaba por Facebook se iba para el estudio, y bueno, y así hicimos un intercambio. Si la puedo interrumpir, Adriana. Sí, dale. Algún día le van a venir de Hollywood y van a hacer la película de esta situación. Si yo te cuento cómo la conocí y me enteré yo, todos los viernes en el estudio se hacen unas reuniones informativas. Todos los que están en esto saben eso. Los viernes de nochecita hay reuniones. Y un día, una mujer delgadita que está por ahí, que después de toda la reunión levanta la mano y dice, yo hice un perfil, una página de Facebook, claro, dice, para el que quiera entrar. Bueno, y de repente empezaron a afiliarse, a pedir el ingreso a la página, y hoy esa página tiene más de 12.000 personas. Claro. De gente que estaba buscando información y quiere saber. Exacto. Y se generan ahí unos debates. Y eso arrancó, digo, ¿cuántas veces espontáneamente a veces se producen cosas, fenómenos increíbles? Esto fue así. Ella, por su propia iniciativa, inició la página. Después un día la ofreció a los demás, a los que estaban. Sí. Y lo que es hoy las redes sociales, ¿no? Cómo también es impresionante. Cómo hoy, a partir de una situación que es tuya, pero que es la de muchos, sí, hoy ya hay 12.000 movilizándose en torno a las redes sociales, buscando información, sabiendo qué es lo que les va a pasar. Y esa página se ha vuelto el corazón de esta movida, digamos, es decir, algo que fue creado así, con absoluta espontaneidad, sin un peso, ¿no? Porque claro, está claro, es decir, todo este movimiento que se ha creado en torno a este problema es absolutamente a pulmón, sin ningún respaldo de ninguna entidad ni de ninguna organización de ningún tipo. Y hay que reconocer, y es evidente que fue así, que pusieron el tema sobre la mesa. Nosotros, que yo decía en la presentación, empezamos un conjunto de entrevistas. Ya entrevistamos, por supuesto, al presidente del PIT-CNT, al representante de los trabajadores en el BPS, al diputado Conrado Rodríguez, que ahora les voy a pedir una opinión, diputado del Partido Colorado, que presentó un proyecto de ley para intentar zanjar esta situación. En definitiva, el proyecto lo que plantea, Adriana, no sé si lo viste, si lo leíste, pero lo que plantea es que efectivamente es el Banco de Previsión Social el que debe resarcir a los cincuentones y dar el dinero que se necesita para que los trabajadores a la hora de jubilarse no pierdan. En definitiva, esto va a ocurrir así. ¿Es así, Adriana? Y yo pienso que sí, que va a terminar siendo el Estado el que va a tener que pagar, porque digo, más allá de cómo hayan sido las cosas, que nosotros nunca vamos a saber la interna, ¿verdad? La plata era nuestra y desapareció. O sea, no está de un lado, del otro, de AFAP, de PPS, no sé. Cada uno sabrá. Pero el dinero no está. Y yo siempre digo, cuando yo voy a pedir un préstamo a un banco, a mí después se me cobra, con intereses, y yo lo tengo que pagar. Si yo no lo pago, a mí me embargan. Bueno, el dinero nuestro de nuestros aportes era nuestro. Si lo usaron para invertir en deuda pública, en lo que sea, el dinero es nuestro. Nadie nos tiene que ceder un dinero. No es un dinero que nos tengan que regalar, ni prestar, ni dar. No necesitamos dádivas. El dinero es nuestro, es aportado del trabajo. Es importante esto que decís, porque en el lenguaje eso se empieza a instalar como que te van a resarcir, como que te van a dar algo, una dádiva, pero en realidad es un dinero de los trabajadores que fue utilizado de otra manera, ¿no? Exacto. Digo, en definitiva, Buenir, ¿en qué consiste la demanda? Porque bueno, a partir de tu participación en las charlas de los viernes, tú te presentás con juicios individuales, por lo que tengo entendido. No, en realidad son juicios grupales. Son juicios grupales. Te digo, es decir, nosotros estamos haciendo en el estudio dos clases de acciones, digamos, de juicios. Uno es lo que se llama una acción de inconstitucionalidad, que busca
que la Suprema Corte declare que la ley esta es inconstitucional por cómo afecta a esta, sobre todo por cómo afecta a esta franja de gente. Porque vamos a entendernos, uno puede estar en desacuerdo en general con el régimen de la seguridad social privatizada o con la SAFAP como concepto. Pero además, específicamente en la gente que tiene en el entorno de los 50 años, es especialmente perjudicial porque no les dio el tiempo suficiente para generar ahorro. Si tú haces un sistema basado en el ahorro privado, claro, y después no le das tiempo, porque ¿cuál es la situación de los cincuentones? Que venían aportando al BPS, en algunos casos, durante 20 años. Pagaban su aporte religiosamente igual que todo el mundo. A partir del año 96 ese aporte se divide y una parte sigue yendo al BPS y otra parte va para la FAP. El problema es que los topes de lo que paga el BPS bajan cuando la persona está en este sistema que se llama mixto. Entonces el BPS le va a pagar menos porque está en el sistema mixto. Y teóricamente la FAP le tenía que compensar, lo que ahorraba en la FAP le iba a compensar. Pero cuando llega el momento de jubilarse, lo que paga la FAP no compensa lo que pierde por el BPS. Y no lo compensa porque no tuvo, entre otras cosas, porque no tuvo tiempo suficiente para depositar. Solamente 20 años, cuando un trabajador promedio ahorra, es decir, aporta durante por lo menos 30 o 35 años. Exactamente. Mínimo de 30, normalmente 35 años por lo menos. Y tengo entendido también que lo que se toma como base son los 5.000 pesos, pero de repente vos, en el momento, no aportabas por 5.000 pesos. Vos estabas aportando allá en el 96, de pronto por 8, por 9 o por más, pero la base que te toman para hacerte el cálculo son los 5.000 pesos iniciales. Entonces, eso también tiene una cuota de bastante injusticia. Y tú me decías, bueno, son juicios grupales, pero a la vez que buscan, por un lado, lo profundo, digo, bueno, que el sistema sea declarado inconstitucional y a la vez que las personas... Sí, pero te aclaro esto porque con respecto a la inconstitucionalidad lo que busca es que la Corte diga que esa ley es inconstitucional y que por tanto no se puede aplicar a las personas que plantean la inconstitucionalidad. Porque eso es una particularidad de nuestro sistema jurídico, es que la inconstitucionalidad solo surte efecto para quien lo pide, no tiene efectos generales. El Poder Judicial no puede derogar una ley. Ahí está. Puede hacer que no se aplique a quienes plantean esa objeción. Ese es un aspecto, es decir, entender que, bueno, que esta ley genera un perjuicio muy particular a esta franja de gente que está en el entorno de los 50 años. La otra cosa que estamos haciendo es acciones de reclamación patrimonial para las personas que ya están jubiladas, porque se entiende que las personas ya jubiladas no podrían plantear la inconstitucionalidad. No lo podrían plantear porque ya se habría cumplido, ya se habría aplicado para ellas la ley. Entonces estamos haciendo dos tipos de juicios, los dos son colectivos. Las acciones de inconstitucionalidad, hemos entrado dos ya, una lleva 1000 y pico de firmas y la otra 1400 firmas. O sea, no son un juicio por persona, son juicios en los que un montón de reclamantes actúan conjuntamente para lograr un efecto. Y yo sé que la justicia es muy difícil hablar de plazos, pero ¿se tiene una idea de esta decisión que ustedes presentaron ante la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuánto le puede llevar a la Suprema Corte un pronunciamiento? Mira, no hay un plazo estricto porque puede haber 1000 imponderables en esto, ¿no? Pero estimamos que sería razonable pensar que, como la primera inconstitucionalidad fue presentada en diciembre, es probable que, digamos, que en el correr sobre fines de este año tengamos una resolución. Un pronunciamiento, ¿no? de la Suprema Corte. Es probable que dentro del plazo de un año pueda haber una resolución. También en esta mesa de trabajo estuvo el senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Ahí yo le planteé el tema. Él dice que, bueno, que la bancada del Partido Nacional los había recibido a ustedes y que el Partido Nacional estaba trabajando en un proyecto de ley. Adriana, para no tener que esperar al resultado del juicio que puede llevar años, ¿cuáles pueden ser las alternativas, las soluciones que tenga este problema? Bueno, hay muchos proyectos. Sí, y se van a seguir presentando de pronto más opciones, ¿no? El tema es, para mí, por ejemplo, se había constituido una interpartidaria, ¿no? Sí. De todos los partidos políticos, una comisión que pensaban trabajar en el tema juntos.
Tengo entendido que después el Frente Amplio pidió para trabajarla aparte, pero no estoy muy bien en la interna, así que no voy a opinar más que esto, pero estaría buenísimo que todos estuviéramos de acuerdo, incluso los perjudicados, ¿no? Porque yo pienso, esto tiene que ser algo que no sea un parche, tiene que ser algo que sea definitivo, que sea una buena solución y que no tampoco vuelva a caer en que algunos salgan perjudicados y otros salgan un poco más beneficiados. Claro, porque ¿qué va a pasar cuando por ejemplo, tú estás haciendo un juicio, se va a pronunciar la justicia y ustedes son reparados, ustedes que están involucrados en el juicio. Después, evidentemente, el Estado va a tener que extender ese beneficio para todos, porque si bien vos me decías, los juicios son grupales, pero esta reparación es individual. Te reparan a vos que hiciste un juicio y lo ganaste. Es para los que reclaman. Claro. Si se logra, es para los que reclaman. Suele pasar que cuando se declara una inconstitucionalidad, después el Poder Legislativo deroga la ley declarada inconstitucional, claro, y la modifica y crea otra. Pero acá hay que tener claro que hay dos caminos posibles. Uno es el camino judicial, que veremos a dónde conduce y en qué termina, y la otra es una salida política. Claro. Es decir, una salida que consista en una ley que modifique este sistema. Actualmente todos los partidos políticos están hablando de darle una salida, es decir, una solución legislativa. Algunos han presentado proyectos, otros están... Es que lo de la SAFAP, si no lo cambias por ley, no lo puedes cambiar. Por supuesto. Ahora, el tema es si existen realmente las voluntades políticas suficientes para hacer ese cambio. Todos los partidos, importantes sectores de todos los partidos, manifiestan su voluntad de encontrarle una solución, presentan proyectos de ley, participan en comisiones. Ahora, lo que está haciendo falta es la decisión política de solucionarlo, ¿no? Yo he visto, hay una cosa muy importante, frente a todos estos reclamos, nadie ha salido a decir no tienen razón. Exactamente. Nadie dijo, esta gente miente, no es verdad. No. He visto algunas afirmaciones de representantes de la SAFAP, pero bueno, acá, son parte demasiado interesada en el asunto. Sin embargo, acá María Dolores Benavente, economista, presidenta de la asociación de la SAFAP de nuestro país, ella reconoció que este colectivo, así como ella defiende el sistema y dice que es muy beneficioso y que ha sido muy beneficioso en su posición, ella sostiene que efectivamente hay un colectivo de trabajadores que hoy tienen entre 51 y 59 años que por ley va a haber que encontrarles, lo decía acá, una solución. Bueno, el tema, sí, el problema es que la versión que dan es sobre la cantidad de personas que están afectadas. Ella decía unos 30.000. Sí, pero nadie sabe en qué se basa para decir eso. Yo lo que no les pido que crean, ni les voy a hacer acá magia numérica. Les voy a decir una cosa, cualquier persona que pueda hacerlo, y todos podemos hacerlo, que compare el estimativo de lo que le dan el ASAFAP, porque esto lo que el BPS ha dado de estimativo de la jubilación por el sistema mixto, que lo ha dado a partir de que surgió la posibilidad de derogar el artículo, de revocar la opción del artículo 8. Esos estimativos que hace es que los compare con la jubilación real de cualquier persona que se jubila por el sistema anterior, por el llamado sistema de transición. Esa es la mejor prueba. ¿Hay una diferencia de cuánto? Y hay una diferencia que ronda, te diría que como un eje, un 20-25%. Como mínimo. Con casos en que lleva el 30 y pico de diferencia. No te Quiere decir que el que se jubila por el BPS tiene un 30 y pico por ciento, o un 20 y pico por ciento más, 25% más que el que se jubila por la SAFAP. Puede haber casos en que no sea tanto, pero de ahí a afirmar que son solo 30.000 los perjudicados es absolutamente arbitrario, absolutamente arbitrario. La regla es que por el sistema, basta ver los topes jubilatorios. El tope que paga el BPS por el sistema mixto está en 30 y pico de mil pesos. Y el tope que paga el BPS por el sistema solo BPS son 50 y pico de mil pesos. Entonces, y esa proporción se mantiene. Y como las AFAP pagan jubilaciones misérrimas para los que se jubilan, para los que tienen este ahorro de solo 20 años, por lo menos, no da, es decir, las cuentas no dan. A nadie la AFAP le paga 20.000 pesos para compensar esa brecha de diferencia. Entonces, decir que son solo 30.000,
Bueno, ¿De dónde se saca ese ¿de número? dónde lo sacan? ¿En qué se basan? La verdad es que lo mejor es mirar los números reales. ¿Y qué pasa si estos trabajadores, para poder acumular esos años que necesitan, en vez de trabajar hasta lo que yo decía recién, vos decías, bueno, pero por más que trabajen más años, no van a poder llegar a lo que es la jubilación por solo el BPS. Ni siquiera a partir del ahorro individual se puede pensar en llegar. Pero a ver, ¿y por qué? Vuelvo a la cuestión de la anterior. Pero además, primero, ¿por qué unos trabajadores tienen, de cierta franja tienen que trabajar más que los otros para poder jubilarse? Eso es una injusticia. Pero además, ¿qué certeza hay de eso? Yo vuelvo a lo mismo. Si en 20 años no lograron generar una renta decente, ¿por qué lo van a hacer en 3 años? En 3 años o 4 años más, claro. Además no dan los números, ¿eh? No dan los números. No dan los números. ¿Y qué pasa con los colectivos de personas más jóvenes? ¿Qué pasa con los que hoy están ingresando a las AFAPs? ¿Ustedes tienen un estimativo que esto es perjudicial para todo el colectivo de trabajadores o claramente es perjudicial solo para este colectivo? Yo creo que ahí hay cosas imponderables. A ver. Quiero decir esto. Yo en esta situación estoy actuando como abogado de un grupo específico, es decir, que son las personas que... Esto de que 51 y 59 años es una simplificación periodística. La realidad es que los que están afectados son las personas que empezaron a trabajar mucho antes de que rigiera el sistema de AFAP. ¿Por qué? Porque el sistema no les tomó en consideración todos esos años trabajados. Hasta el 96 nadie tenía nada ahorrado en la AFAP, arrancaron de cero en el año 96 con su cuenta personal. Entonces, claro, quien tenía 15, 18, 20 años de aportes, los perdió. Y todavía arriba el BPS le considera esos años iniciales como si hubiera aportado solo por el mínimo. Solo por 5.000 pesos, claro, pongamos. por la primera franja, digamos. Entonces, resulta que le genera un promedio para la jubilación bajo y en la cuenta personal no tiene depositado. Hasta el 96 es como si lo hubiera perdido todo ese tiempo. Todos esos aportes no fueron a la AFAP. Entonces, esa franja está especialmente perjudicada. Ya estimar qué pasaría con los quienes jóvenes entraron de cero en el sistema de AFAP, bueno, no sé, a mí me supera el asunto. Uno puede tener su opinión, claro. Su olfato de qué es lo que puede pasar, ¿no? Sabemos que en la Argentina el sistema fue derogado, sabemos que en Chile ha dado resultados espantosos, en fin, no hay en ningún, por lo menos que uno conozca, un modelo, al menos en América Latina, un modelo exitoso de aplicación de la seguridad social privada, no lo hay. ¿Y qué puede pasar si mañana, por ley, siempre por ley, ¿no? Digo, es decir, eso tiene que quedarle claro a toda la teleaudiencia, nada se puede hacer si no es a través de una ley. Vienen y dicen, bueno, a partir de la promulgación de esta ley, la AFAP y el BPS, pero en definitiva con la plata de la AFAP y no del Estado, se te va a dar ese resarcimiento. Vos se te va a hacer el cálculo y se te va a resarcir. ¿Es posible que la plata salga de la AFAP? ¿O eso habría que olvidarse y toda la plata va a salir del BPS del Estado? Todo indica que por el tipo de inversión que están obligados a hacer las AFAP, que es en gran medida de deuda pública, títulos de deuda pública, de alguna manera, por un sistema o por otro, el Estado va a tener que ponerlo porque ese dinero fue invertido en el Estado. Si no es que está en una caja adentro de la AFAP, es un dinero que ha sido usado y el Estado lo va a tener que reponer de una manera o de otra. Lo que puede variar es si tiene que reponer más o menos en función de cómo se maneje esto. Pero me parece que hay que tener presente que hay muchas soluciones posibles para ¿Sí? Y sí, porque se puede ir desde cuestiones extremas, como decir, por ejemplo, bueno, se deroga el sistema de AFAP y se vuelve, podría ser una opción. Alguien que pudiera pensar o hacer eso, o se puede llegar al sistema de, bueno, el BPS le tiene que depositar en las cuentas individuales los aportes correspondientes a los para ir desde el extremo más anti-AFAP hacia el extremo más AFAP, que sería, bueno, que el BPS le deposite en las cuentas individuales esos aportes correspondientes a los primeros años de la vida laboral. Podría ser otra solución. Y entre medio hay una gama enorme que va desde que el BPS que permitan salir a los cincuentones y pasar al sistema de solo BPS, o que el Estado les compense lo que van a cobrar de menos. Hay una gama enorme
de soluciones posibles, ¿no? El tema es encontrar una y aplicarla, esa es la cosa. ¿Han escuchado? Porque bueno, sí, efectivamente, ¿no? Desde la representación de los trabajadores, el PIT-CNT, el Ministerio de Trabajo, me decía acá el senador Delgado del Partido Nacional, todos están estudiando una posible solución. ¿Es necesario hacer juicio a pesar de que se está buscando una solución? Para mí sí, es que si no hubiéramos empezado con los juicios, no sé si esto se hubiera movido, porque estaba quieto. Quienes hicieron este sistema sabían perfectamente pero que esto iba a te pasar. decir. Escúchame, Ana María, esto no es nuevo. Acá no hay nada nuevo bajo el sol. Esto ya se sabía. Por algo nos obligaron. Porque si esto hubiera sido muy conveniente, la gente se hubiera tirado de cabeza a afiliarse a una FAP. Claro. Ahora, ¿por qué a esta generación nos obligaron? Para poder usar nuestro dinero. Es bien claro. Acá hay una cosa, digo, que hay que tener en claro. El absurdo de este negocio, si uno lo mira es así. Me lo hizo ver un economista no hace mucho. Me dice, mira en qué consiste este negocio de las AFAP. Consiste en que el Estado recauda una cantidad de dinero, a través del BPS recauda los aportes. Entonces, se los pasa a un privado. Se los pasa a las AFAP. La AFAP cobra una comisión, un porcentaje importante de los aportes y después cobra comisiones por administrarlo durante 20, 30 años, ¿no? Cuando llega el momento de pagar, se lo devuelve al Estado, al Banco de Seguros del Estado, para que pague la renta. O sea, es el Banco de Seguros el que lleva toda la tarea administrativa de pagar las rentas, de calcularlas, pagarlas, recibir a la persona que viene a cobrar, y correr los riesgos que haya de administrar un capital para pagar una renta, que siempre, si te haces mal las cuentas, te puede dar que termines perdiendo plata. O sea, ¿qué es lo que realmente hace la FAP? Nada. Es recibir el dinero, es usarlo durante 30 años. Es brillante. Y después cobrarse una comisión muy importante y después devolvérselo al Estado para que el Estado se haga cargo de los pagos. Ese es el gran negocio de todo esto. No, pero y además otra cosa que también es interesante saberlo, y es el tema de las comisiones que cobran las AFAP. No sé si todo el mundo sabe que la FAP República, que es una FAP privada, pero con fondos de los bancos del Estado, cobra algo así, por lo menos en los últimos años, algo así como algo más de un 5%. Pero las demás AFAP privadas están entre comisiones del 11 y del 13%. Claro. Y sobre eso el Estado no interviene. Sobre esos montos que cobran las AFAPs, el Estado no interviene. Son libres también de hacer su... Exactamente. En realidad, para administrar el dinero del Estado. Sin embargo, desde distintos colectivos políticos de todos, diría, han dicho que este sistema mixto es conveniente. El propio ministro de Trabajo, que lo criticó, el sistema, dijo que bueno, que es... Yo al ministro de Trabajo le he oído decir que el sistema es malo, que no ha funcionado bien en ningún lugar del mundo. Pero en una intervención de fin de año ha dicho, bueno, pero es el sistema mixto que tenemos. Y digo, bueno. Sí, yo no sé qué giros habrá dado. Tengo la impresión de que ha sido muy crítico, no solo sobre esta situación en particular de los cincuentones, sino sobre el sistema en general, e incluso en sentido teórico, ¿no? Diciendo que en ningún lugar del mundo ha producido los resultados esperados. Ahora, en el caso específico de la gente que anda en el entorno de los 50 años, a mí lo que me parece muy importante es dejar claro que este tema se ha establecido. Nadie discute con seriedad que el perjuicio existe, que esta gente está especialmente perjudicada porque no se le toma en consideración una cantidad de años de aportes que hizo. Me parece que ese es el tema medular. Nadie ha podido desmentir esta versión. Hubo algunos intentos, pero fracasaron inmediatamente porque no hay argumentos. La realidad es que esta gente está perjudicada. ¿Lo ve? No necesito hacer cálculos de alta economía. Basta con mirar cuáles son los resultados que produce en casos concretos en que una persona se jubila por un sistema y por otro. Personas que trabajaron en la misma oficina o en la misma empresa, con la misma categoría, cobrando el mismo sueldo y pagando los mismos aportes. De acuerdo a que se jubilen por uno u otro sistema, tienen unas diferencias muy importantes. Ese es el kit de la cuestión. Todo lo demás es literatura, ¿no? Sí, exactamente. Si cuando llega el momento de jubilarte te pagan 20%, 30% menos,
Todo lo demás son argumentos. Adriana, Ovenir, gracias por haber venido. La seguimos en cualquier momento porque este da para mucho. Una cosita que quiero decir. Si bien es cierto que somos muchos los que nos vamos a perjudicar, hay mucha gente que ya está perjudicada. Eso está muy porque bien tú también. sabes que ya hay gente que se jubiló por este tema, gente que se ha jubilado por problemas de enfermedad. Claro. O los docentes, y ya se- están jubilados y ya han sido perjudicados. Claro. Y para esto también hay que encontrar una solución, no solamente para que los que nos vamos a jubilar. Está muy bien ese último detalle para empezar a incorporarlo y a mencionarlo en las No entrevistas. hay que olvidarse de todos. Gracias por haber venido. Ha Muchas sido un gracias. gusto. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con la mañana.